Banco Central dispuso nuevas medidas para intentar controlar la tensión en el mercado cambiario con un dólar informal que sigue en ascendente. Otro día de mucha brecha cambiaria en la Argentina y empieza a preocupar. Son medidas que intentan controlar y tratar de derivar el ahorro en dólar a pesos. Habría que ver si van a funcionar o se va a comportar esta tensión cambiaria al igual que las últimas medidas que tomaron hace 10 días aproximadamente desde la misma entidad. Históricamente, siempre que hay un alza bastante brusca y de mucha tensión de brecha cambiaria en el dólar blue, los costos inmediatamente se empiezan a incrementar en nuestro país. Es algo que la historia de la Argentina repite una y otra vez en lo que es la economía real. En contrapartida a esto, también lo que empieza a suceder es a tener faltantes de algunos productos. En el caso de hoy, por ejemplo, podemos mencionar algo que se detectó en productos de la construcción, donde comienzan a haber algunas faltantes y lo que dicen desde la Cámara es que no es una cuestión de especulación, sino es realmente la situación que está teniendo el mercado. La gran pregunta es si este aumento del dólar blue y posterior aumento de los costos de los productos es especulación, es realmente cómo funciona la economía de nuestro país o quizás la necesidad de los comerciantes de ganarle o de cubrirse en cuanto a la inflación. Comenzamos hoy, nos toca a ella, estamos con Giselle y con Nicolás para tratar de desmenuzar un poco la economía, porque todos los días aparece una situación de mayor tensión en el mercado cambiario, como veníamos mencionando en la venta, y aparecen estas medidas de último momento del Banco Central que intentan un poco contener la situación hasta el momento sin resultado, al menos. Nicolás, ayúdame a tratar de ver cómo bajamos esta situación. ¿Es tan importante el dólar blue, que es lo que se preguntan algunos, para poder determinar lo que es la economía diaria, la economía real, la de todos los días? Bueno, se responde con otra pregunta. ¿Cuál es el dólar que puedes comprar? Es tan básico como eso. Entonces hay un montón de productos que se toma como referencia, como si el dólar que vos podés comprar es este. Se produce cierta especulación que en algunos casos está bien y en otros casos... Agrego otra pregunta. En algunos casos está bien la especulación porque hay gente que tiene que comprar y cubrir su stock y entonces ya directamente juega con cuánto puede llegar a ser el dólar. En otros casos no hay ni un insumo importado, por lo cual no se explica. Yo lo que te pregunto también es cuán formal es la economía en nuestro país, ¿no? Porque con un nivel de informalidad alto, por lo menos en los pequeños y medianos comercios, también toda esa economía se deriva o se vuelca al dólar blue. La economía argentina es altamente informal. Sabemos que el sector laboral tiene un 33% de informalidad, pero también es cierto que, no es por discriminar, pero Palermo es el barrio en el que no existen las cajas registradoras. Si uno va a un comercio en cualquier barrio y prefiere pagar en efectivo, automáticamente recibe algún tipo de descuento, lo cual habla de la presión impositiva también que tiene este país. Claro. Es toda una cadena de ese círculo. Es toda una cadena, porque el comerciante también se está arriesgando a que vos seas un inspector disfrazado, como ocurrió en la época de los abuesos de la DGI. Pero también es cierto que la brecha cambiaria ya supera el 120%. ¿Sí? Estamos hablando del dólar oficial sin el impuesto. ¿Por qué hablo del dólar oficial sin el impuesto? Porque los que importan no pagan ese impuesto, ¿sí? Entonces, la brecha ya supera el 120% y tarde o temprano, en algún momento se va a tener que acomodar. O baja el blue o sube el oficial. Y lo vimos en el 2015, cuando el dólar oficial estaba a 9 y el blue estaba a 15, ¿qué fue lo que terminó pasando? Claro. Se movió el oficial y no fue bueno para los bolsillos de los argentinos, y hay que ver cuánto tarda en trasladarse esta corrida, este deslizamiento del dólar, como lo llaman los economistas, deslizamiento, porque no fue un aumento tremendo, fue un deslizamiento, cuánto tarda en trasladarse a los precios reales, ¿sí? Porque hoy estuve chusmeando cuánto sale el precio promedio de carne en los supermercados argentinos, y aproximadamente el premium, por ejemplo, ¿no? El lomo por kilo. Corte caro.
corte caro, corte no accesible para cualquiera, dependiendo del supermercado, desde el supermercado de Delita hasta el supermercado que está en todos lados, bueno, 720 a 760 pesos, pero hace 15 días salía lo mismo. Hace 15 días el dólar no salía lo mismo. Al menos en las cadenas de supermercado que pueden llegar a tener stock, en lo que tienen actualmente no se disparó el dólar blue. Habría que ver en las carnicerías de barrio, donde se cuenta con otro tipo de cuestiones, o en la verdulería de barrio, donde no sé ustedes, pero al menos yo todas las semanas hago compras 2 veces por semana en la verdulería, todas las semanas tengo diferentes precios. Bueno, también con el tema de las verdulerías a veces corre la estacionalidad. Todos los años en julio hacemos que no puede ser que el morrón esté 300 pesos y en octubre baja, o el tomate también. Pero también hay algo que es cierto y es que la Argentina es productora, es uno de los grandes productores de carne del mundo. Y hay muchos insumos, lo vimos con una de las entrevistadas la semana pasada que decía que las vacas comen dólares y producen pesos. Claro. Y hoy hay una comparación que es bastante fuerte si lo llevamos a cuánto equivale en kilos de carne el salario mínimo de un país. España no es ni por lejos un productor de carne que se acerque a la Argentina, y en España con un salario mínimo se compran 116 kilos de carne en promedio. En la Argentina con un salario mínimo se compran 50 kilos de carne y la Argentina es un país agroexportador. ¿Cuánto va a tardar en deslizarse, cuánto va a tardar en trasladarse estos costos a las cadenas de producciones? Es todo un tema, porque no es una cuestión de cadenas de producciones industriales, sino que también estamos hablando de cadenas de producciones agropecuarias, ¿sí? La soja se liquida a 53 pesos, el blue está a 171. ¿Cuánto se puede comprar, cuánto no? ¿Cuáles son los insumos que se pueden conseguir a un dólar oficial? Y todas esas preguntas hacen que uno tema que esto termine en lo que ayer algunos economistas preveían como que el 3% de la inflación sea un piso y no un techo. Nicolás, más allá del traslado de precios, ¿no?, en aumento y en inflación, también habría que ver el abastecimiento, el autoabastecimiento y después cuánta posibilidad de exportación hay. Eso también hay que tenerlo en cuenta. No, obviamente, la exportación es, hoy en Argentina la exportación de productos agroganaderos es la única forma de ingreso de divisas genuinas, porque inversiones no hay, a excepción de la inversión que anunció el otro día Alberto Fernández de 170 millones de dólares. Bueno, el Banco Central perdió 1.000 millones de dólares en los últimos meses, entonces es como que las inversiones no alcanzan a compensar las salidas y dependemos mucho de las exportaciones del sector agropecuario que están paradas y que la baja de retenciones que se anunció del gobierno no convenció mucho, algunos sí liquidaron, otros no, y sigue sin haber dólares como para frenar esta fiebre que tiene el país por el dólar, por una sencilla razón. No importa cuánto se pague el dólar, en los últimos años hemos aprendido que no importa cuánto se pague el dólar, más tarde que temprano o más temprano que tarde, vas a terminar cubriéndote de la inflación, y eso es algo que en los últimos 50 años la Argentina no ha podido solucionar. Hay 6 cotizaciones de dólares en la Argentina y varían todo el tiempo. La tensión se dio principalmente en los últimos días en el dólar informal o el dólar conocido como blue, según el Fondo Monetario Internacional, como el dólar shadow en algún punto, también el contado con liquidación, pero las otras cotizaciones también se ven bastante trastocadas. El dólar blue se intentó frenar con algunas medidas, en un principio no se logró, principalmente para tratar de contener la derivación o la falta de liquidez que pueda llegar a tener el Estado en cuanto a los dólares. Incluso en el día de ayer se salió a vender muchísimos dólares para ver si se equiparaba o se controlaba un poco el precio y tampoco tuvo efecto. En el día de hoy, hace pocas horas, el Banco Central dispuso nuevas medidas. Vamos a ver si tienen efecto o no, Gise. Sí, así es, Diana. Mira, lo que decían hoy en el gobierno es que la escapada del dólar es irracional y que ellos no van a tomar medidas irracionales. Así que por lo pronto lo que hizo la reacción del Banco Central hoy fue subir moderadamente las tasas del plazo fijo, un punto porcentual, un punto nada más, sí, de 33 a 34, y también subir las tasas de los pases para los bancos. Entonces es un punto minorista y 2 puntos en mayorista. Sí, y 3 para los pases que hacen los bancos.
Ahora, ¿alcanza esto? ¿Es suficiente? Porque ellos lo que dicen es con esto vamos a descomprimir, vamos a descomprimir la tensión del dólar y absorber pesos del mercado. Además de que se armoniza, por supuesto, las tasas con la deuda que emite, con la deuda que emite el Ministerio de Economía. Pero más allá de eso, uno se pregunta, si uno tiene un pequeño ahorro, ¿deja de ir a comprar al dólar y pagar al dólar blue lo que le pidan para poner un plazo fijo, por ejemplo, con apenas una tasa de interés? La realidad está demostrando que se siguen comprando dólar blue, que el dólar informal, que es el blue, sigue aumentando en el precio, sigue abriéndose la brecha. Los empresarios incluso también están bastante expectantes de lo que puede suceder en ese mercado cambiario, porque muchos de ellos determinan lo que pueden comprar a futuro o no y cómo hacerse de stock, cómo negociar, con qué precios negociar cada uno de los productos que comercializan. El gobierno lo que demostró es que probó distintas medidas para ver cómo contener esta situación cambiaria en nuestro país. Al principio fue el T-cepo, super-cepo que se dio y no se logró. Después se intentaron con nuevas medidas y hoy al menos se intenta esta nueva disposición, Gise. Sí, lo que dicen es que por ahora no va a haber una devaluación mayor, más intensa, ya lo dijo el presidente ayer ante los empresarios de IDEA. Tampoco dicen que va a haber una formalización desde el desdoblamiento cambiario. El ministro de Economía insiste en que quiere armonizar la brecha para luego después empezar a achicarla. El tema es que parece que están yendo contra la ley de gravedad. Así que alguna otra medida también están analizando, alguna medida más de fondo, como por ejemplo la de limitar importaciones. Así que seguramente va a haber novedades en los próximos días. José Luis Espert es doctor en Economía y es ex candidato a presidente. Espert, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cree que la medida que dispuso el Banco Central puede llegar a tener algún tipo de efecto en otro día de tensión cambiaria en nuestro país? No, me parece que es una medida muy poco relevante. Mire, acá como que hay dos discusiones, una gran discusión de paraguas, de bosque y otra el arbolito, las cosas que ponemos adentro del paraguas. Yo le diría, es difícil que Argentina logre estabilizar el mercado del dólar, el mercado de cambios, que logre estabilizar las expectativas si no se anuncia algo que tenga que ver con el paraguas o un bosque diferente, una Argentina que deje de mirar al mundo como un enemigo, sino que lo pase a considerar como amigo, abriendo la economía al comercio, planteando una profunda reforma del Estado, la gente no da más de pagar impuestos, y otras leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco. Eso como paraguas, como bosque. Si uno quiere rechazar eso, dice, no, mirá, no da la situación económica, política, social, lo que sea, para plantear un sistema diferente, bueno, ok, ataquen lo que está dentro del paraguas o algún árbol del bosque. Yo creo que si el gobierno o el Banco Central argentino se quedó sin reservas líquidas para intervenir, esos argumentos no para hacer un torniquete más fuerte todavía en el mercado de cambios, dificultando más la compra de dólares o como ustedes sugirieron recién, que una medida que se estaría evaluando es restringir importaciones, sino dejar que el dólar fluctúe libremente. Ir a un acuerdo rápido con el fondo y establecer algún congelamiento de una parte del gasto público para que el déficit fiscal deje de espiralizarse, anunciando el real fracaso del programa económico del gobierno. No, yo diría a esta altura, lo que menciona el programa es, sanitario también, ¿no? Usted, expert, lo que menciona es todo un programa más integral, ¿no? Ahora, si necesitan una medida con efectividad, con el mercado cambiario que está disparado en los últimos días, ¿qué medida usted sugiere? Eso en principio. ¿Y usted cómo ve, cómo impacta en la economía diaria de todos los días este tipo de alza en el dólar blue, por ejemplo? Mire, yendo a lo profundo, al bosque que yo le decía recién, si Argentina no va a un cambio de sistema, un cambio de modelo en general, no solo de Alberto Fernández, sino el anterior presidente, el anterior del anterior y así sucesivamente, estamos discutiendo en qué momento entra en crisis el nuevo programa económico. Ahora, de corto plazo, como para evitar problemas mayores, es un problema lo que yo le voy a sugerir, pero yo creo que esto evitaría una explosión cambiaria en breve o el año que viene, en el medio de las elecciones, porque es importante recordar
que el año que viene hay elecciones legislativas, yo creo que sería conveniente dejar que el dólar flote libremente, que el mercado fije el valor del dólar sin ninguna intervención del Banco Central, dado que aparentemente el Banco Central se ha quedado sin reservas, anunciar algún programa de congelamiento del gasto público, por lo menos de la parte del Estado que está funcionando parcialmente, y anunciar rápidamente, llegar a un acuerdo rápido con el fondo, poniendo toda la carne en el asador y las cartas sobre la mesa, que estamos frente a un programa que está mostrando claros signos de inviabilidad. Fíjense que tenemos el riesgo país casi previo a haber salido del default, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas. Sí, entiendo. Doctor Cosmoreva, ¿qué pasa si se acaban las reservas? O sea, es una pregunta que realmente me intriga. Si llega un momento que ninguna medida da abasto y el Banco Central físicamente se queda sin dólares, ¿qué se produce en Argentina? Porque la emisión no ha frenado y evidentemente la gente está dispuesta a pagar cualquier precio por el dólar. Se acabaron los dólares. ¿Qué pasa? Bueno, un escenario, ya hemos visto en Argentina esto en el pasado. Por ejemplo, en febrero del 89 el Banco Central anunció que se quedó sin dólares y que dejaba flotar el tipo de cambio. Después todo lo que vino tiene que ver con circunstancias políticas muy particulares que todavía afortunadamente creo que no se están dando, pero sin duda que si esa es la situación, si la situación es que el dólar se ha quedado, perdón, si el Banco Central se ha quedado sin reservas o sin dólares para determinar el mercado de cambios, lo que el Banco Central debería anunciar que deja flotar libremente, y eso va a significar en el corto plazo un salto muy fuerte del dólar y un salto en la tasa de inflación muy fuerte. Igualmente a eso vamos, ojo, esto es cuestión de tiempo, cuando el dólar va a saltar y cuando eso va a implicar una aceleración de la tasa de inflación. Yo lo que creo que ya, con todo lo que se hizo previamente, Argentina está condenada a sufrir una fuerte devaluación del dólar oficial, obviamente, condenado a un salto en la tasa de inflación muy fuerte el año que viene, condenado a otro salto muy importante de la pobreza, o sea, y una situación usted prevé un escenario muy delicada. Usted prevé un escenario de hiperinflación, básicamente. No necesariamente. A ver, para poner en contexto, hiperinflación, al menos a la Argentina cuando tuvo hiperinflación 89-90, llegó a tener hasta 4% de inflación por día. Hoy estamos teniendo menos del 3% de inflación mensual. Para pasar a esos niveles de inflación falta muchísimo todavía, pero yo creo que un salto en el nivel de precios gigantesco el año que viene vamos a ir. A ver, si este año la inflación termina abajo de 40%, el año que viene tranquilamente podemos tener una inflación del doble. Y eso significa aproximadamente entre 2,5 veces y 3 veces la tasa de inflación que el gobierno nacional ha puesto en el presupuesto. ¿Qué tal, expert? ¿Por qué? Hola, buenas noches. ¿Por qué si el mundo empresario, la oposición, o sea, todos los actores de la sociedad le están pidiendo al gobierno un plan que explicite el rumbo, saber para dónde se va, pasó en idea? ¿Por qué no lo hace? ¿Usted cree que es porque no saben cómo hacerlo, no tienen ese plan? ¿Es por una cuestión ideológica? Porque todos están diciendo que quizás ya presentando un plan, eso podría bajar la tensión, generar cierta confianza. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, yo creo que genuinamente el gobierno cree en cosas en las cuales muchos no creemos. Yo creo que el gobierno está convencido de ciertos puntos del programa económico. Por ejemplo, la sustitución de importaciones, no haber tocado nunca el gasto público ni aún con el Estado cerrado. O sea, la idea del Estado presente me parece que es una idea que cruza ideológicamente a todo el gobierno. Creo que también no tocar las leyes laborales que están provocando 6 millones de trabajadores trabajando en negro, me parece que el gobierno no las va a tocar nunca. Yo creo que en esas cosas el gobierno cree. Después hay cosas de ignorantes, de brutos, que también son muchos de los miembros del gobierno, ¿no? Por ejemplo... Guzmán es un ignorante, se piensa que sin reservas va a poder apretar más todavía el cepo cambiario. Fíjese las consecuencias que ha tenido el haber apretado más el cepo cambiario. El dólar prácticamente ha saltado entre 40 y 50 pesos desde que se comenzó a apretar un torniquete mayor todavía al cepo cambiario que teníamos. Esto es de ignorante, digamos. Bueno, pero viene de afuera, estudió, es una persona preparada. No, bueno, pero más allá de la preparación previa, hay que ser muy ignorante para repetir el error de un nuevo cepo. ¿Sabe cuántas veces Argentina ha hecho cepo cambiario? Mire, tanto como controles de precios. ¿Cuándo un control de precios funcionó? ¿Cuándo un cepo cambiario funcionó? Nunca. Sin embargo, Argentina
como si fuera un drogadicto, recurre a las mismas soluciones que nunca fueron soluciones, sino que agravaron los problemas. Entiendo que se vuelven a poner medidas que no funcionaron una y otra vez. A lo que voy es cuáles son las alternativas. En definitiva, el Estado argentino se va quedando sin dólares. Y si cada uno de los ahorristas, porque histórica hay un comportamiento cultural del dólar. El argumento es dejar flotar el tipo de cambio y no más controles, repito, ya lo dije. Si el Banco Central se ha quedado sin reservas, ese es un argumento para dejar al dólar libre, no para apretar más todavía el cepo cambiario. ¿No ves que como consecuencia de eso el dólar ha vuelto a saltar, el riesgo país también? El presidente ha tenido que salir que nunca va a robar los depósitos de la gente, como sí hizo un antecesor suyo que fue Eduardo Duhalde. Fíjense la gran confusión, la gran incertidumbre, las sospechas que ha introducido el nuevo cepo cambiario que el gobierno ha lanzado. Experto, usted menciona hitos históricos, ¿no? Usted menciona hitos históricos de comportamiento de la economía y de los diferentes gobiernos de la Argentina que también hacen al comportamiento cultural del argentino con el dólar. En algún punto, ¿cuál es la herramienta del gobierno si tiene una sociedad que constantemente, si le sobran unos pesos, va corriendo a comprar dólar? ¿Se queda sin dólares? No, pero a ver, Argentina, no es cierto que Argentina tenga escasez de dólares o que el argentino medio tenga una suerte de obsesión con el dólar. Eso no es cierto. Ha habido muchísimas etapas de la historia económica argentina donde al gobierno le han sobrado dólares. Por eso el Banco Central no paraba de aumentar las reservas. Por ejemplo, entre el 91 y el 97, Argentina sobraban los dólares, nadie quería dólares, todo el mundo quería invertir en pesos. Entre 2003 y 2008, 2009, el Banco Central no paró de acumular dólares, la gente quería pesos para invertir en pesos. El argentino medio, con toda la razón del mundo, demanda dólares para ahorrar cuando la ve peluda, cuando la ve negra, cuando no le gusta lo que está pasando. Pero no es que siempre le faltan dólares a los gobiernos. Faltan dólares cuando la gente tiene desconfianza en los programas económicos del gobierno. Y sin duda, este es un gobierno que no está generando ninguna confianza ni ninguna credibilidad en su programa económico. Doctor, lo llevo a un mix con la política. ¿Cree que existe algún economista filoperonista o de agrado de Alberto o de Cristina que pueda tener alguna solución para la situación que se está viviendo? Porque muchos sostienen que ya Martín Guzmán está un poco desgastado. No sé de nombres, pero creo que es difícil que un nombre solo pueda cambiar de manera permanente o por algún tiempo, estoy diciendo no una o 2 semanas, sin un giro no menor en algunas cosas que el gobierno está haciendo. O sea, a ver, supongamos que viniera un ministro, sea cual sea, que quiere hacer cosas más o menos razonables, como por ejemplo, en lugar de un cepo, señor presidente, deje al dólar libre. Pero para que el dólar libre no signifique una explosión en los precios, vamos a tener que establecer algún control monetario, para lo cual va a haber que anunciar un programa muy duro y muy creíble de baja del déficit a través de baja del gasto público, porque la gente no da más de pagar impuestos. Es más, la gente se está fundiendo porque la cuarentena le impide trabajar normalmente. Vamos a una reforma transitoria, al menos, de las leyes laborales para que las empresas puedan cambiar severamente y como creo que el trabajador lo necesita, su manera de trabajar en el corto plazo. Yo creo que si estas cosas no se hacen, o sea, si no hay un consenso dentro del gobierno y fuera del gobierno también para hacer estas cosas, poco sentido tiene poner un premio Nobel de Economía por poner a lo que sería el mejor ministro de Economía posible. Me parece que hemos llegado a un punto de deterioro donde se necesita mucho apoyo político para hacer cosas bastante diferentes de las que está haciendo el gobierno, para que tenga sentido un cambio de ministro. Yo hoy diría, cambiar de ministro, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, no? Entonces, si vamos a cambiar de ministro solamente para sacarnos a Guzmán, como Guzmán aparentemente no sirve, yo diría, cambiar para qué. Porque si es para hacer lo mismo que Guzmán, estamos hablando de que la bonanza que podría traer algún ministro de Economía nuevo va a durar días nada más. Pensemos en el contexto. En algún punto hay que tener en cuenta cómo recibió el gobierno la economía del país después de muchos años de recesión.
y encima también tener la economía destrozada en todo el mundo y el agravante en la Argentina de lo que es la pandemia, la cuarentena y demás. ¿Usted cómo evalúa esto? Porque no hay que dejar de tener en cuenta cómo viene la economía y cómo se enfrenta a una situación inédita en este 2020. Mire, es cierto que el gobierno de Alberto Fernández asumió un país en crisis que viene del muy mal gobierno económico que fue el del expresidente Mauricio Macri. Ahora, esto no era un argumento justamente para hacer otra cosa con la cuarentena, ¿no? El hecho de haber recibido un país en una crisis económica severa era un argumento para que el actual presidente Alberto Fernández, en lugar de decir no me vengan con la economía, prefiero 10% más de pobres a 100.000 muertos, como dijo inicialmente, era para balancear con mucho cuidado el cuidado de la salud y el cuidado de la economía. Sin embargo, el presidente se desentendió casi por completo del manejo de la economía o del cuidado de la economía, al punto que ya llevamos 7 meses de cuarentena, una cuarentena que se va desdibujando, es cierto, pero también es cierto que por más que hoy se levantara la cuarentena con el miedo que el gobierno le metió a la gente con el virus, con el coronavirus, difícilmente hoy se volvería a la normalidad. Y esto tiene que ver con el desprecio del gobierno de Alberto Fernández por la cuestión económica. Así que yo creo que esto, cuando digo esto, es la cuestión sanitaria, la cuestión de la salud y la cuestión de la economía, se debería y se podría haber manejado de manera totalmente diferente. Por ejemplo, en lugar de una cuarentena de 7 meses, como único instrumento para luchar contra el virus, se podrían haber hecho, como ocurrió en Alemania y otros países exitosos, al menos inicialmente en la lucha contra el coronavirus, lo más cortas posibles, para justamente evitar que la gente se fundiera como sí está ocurriendo en Argentina. Cuarentenas cortas durante las cuales los gobiernos que han mostrado éxito en la lucha contra el coronavirus se testea de manera masiva a la población. Argentina sigue estando entre los países que testean muy poco. Durante esas cuarentenas cortas, otras cosas que han hecho los países que han tenido éxito en la lucha contra el coronavirus, se han fortificado muy severamente los sistemas de salud. En Argentina todos los días van cambiando, pero siempre hay un ministro de salud de alguna provincia o el de la nación que nos dice que está a punto de colapso el sistema de salud. Y en materia económica, vuelvo sobre el tema sanitario. Para evitar el colapso económico no hay solución a que la gente vuelva a trabajar. Por lo tanto, se debería haber probado con una cuarentena mucho más corta y probar a ver cómo evolucionaban los contagios después de abrir. Sí, expert. Ahora, usted viene diciendo desde hace rato ya que hay que hacer un drástico recorte del gasto público. Ahora en pandemia, digamos, con el virus, se complica un poco. Usted hizo un acuerdo político. ¿Cómo se hace en este país para que queden un montón de empleados públicos en la calle, para, bueno, achicarnos sin que los gremios salten y haya paro todos los días o concentración? Digo, ¿cómo se puede lograr un acuerdo en este país para bajar el gasto? A ver, hablemos de cosas posibles hoy. Yo le diría, a ver, estamos a la vera de una explosión mayor del dólar, de una explosión mayor de la inflación y de un salto brutal en el nivel de pobreza, haciendo las cosas que está haciendo este gobierno, ¿no? Que es encierro, más impuestos, como están sugiriendo en la Cámara de Diputados con este impuesto a los ricos, ningún recorte de gasto público, ni siquiera transitorio, pero ni siquiera de la parte del Estado que ha estado cerrada, se ha bajado el gasto público. Por ejemplo, no se les permitió a las empresas flexibilizar por completo la manera de contratar trabajadores en el medio de una cuarentena, sino que las normas laborales han seguido siendo las mismas, ni siquiera en la cuarentena. Yo digo, si no queremos cambiar la ley laboral y somos tontos, bueno, ok, pues yo creo que la ley laboral hay que cambiarla. Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, pero ni siquiera transitoriamente por 7 meses durante la cuarentena se pueden flexibilizar las normas laborales. Yo creo que esto debería haberse hecho y debería haber ocurrido. Ahora tenemos la posibilidad de un acuerdo con el fondo. Bueno, hagamos rápido un acuerdo con el fondo para que nos dé un poco de espalda acerca de la credibilidad del programa. A ver, pensando en cosas posibles, no en cosas que no tienen nada que ver con la circunstancia económica, social y política actual, yo diría que hay cosas que se pueden hacer para evitar un deterioro mayor de la situación económica. Igualmente,
dado que el año que viene hay elecciones, yo creo que hay un medio vaso lleno, ¿no? El medio vaso lleno creo que las elecciones del año que viene, siendo legislativas, que no dan para la polarización como el año pasado, me parece que la gente, si se sale por afuera de la falsa grieta que representan kirchnerismo y Cambiemos, me parece que hay alternativas como la que nosotros presentamos el año pasado y vamos a volver a presentar el año que viene, que apuntan a hacer en Argentina las cosas que hacen los países los cuales le va bien a la gente, que es comerciar con el mundo, un Estado que recobre impuestos razonables y leyes laborales que promuevan la creación de empleo. Pero si no vamos a cambiar a los actores, difícilmente los problemas sean diferentes alguna vez, ¿no? Expert, gracias por atendernos. Le mando muy buenas noches. Hasta luego. Vamos a un corte y al regreso vamos a hablar de las políticas públicas también que se pueden implementar para la economía y la crisis económica en nuestro país. Ya venimos. Cuídate sin miedo, cuídate con responsabilidad. Si estás en casa, en el canal de la ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el canal de la ciudad. El próximo domingo, junto a la Dirección General de Música y a la Academia Nacional del Folclore, te presentamos Folclore en Casa. Hola, soy Laura Albarracín y los quiero invitar a compartir Folclore en Casa este domingo a las 21 horas por el canal de la ciudad. Folclore en Casa, con la conducción de Victoria Casaurán. El próximo domingo a las 21 por el canal de la ciudad. A nosotros nos gusta aprovechar el tiempo. Estamos aprovechando para aprender a hacer cosas nuevas. Mirá, cómo hacer papas al horno. Estoy ensayando de hacer una torta de chocolate sin horno. Manos limpitas, verdura desinfectada y a trabajar. Quédate en casa. Quédate en el canal de la ciudad. Se queda la comida. Este sábado, junto a la Dirección General de Música y Plaza Independencia, te llevamos el show a tu casa. Hola, yo soy Guillermo Fernández y los invito este sábado a las 22 horas, Música en Casa, en el canal de la ciudad. Este ciclo maravilloso, vamos a escuchar canciones y van a escuchar historias. Lo vamos a pasar muy bien. Música en Casa, con la conducción de Mariana Boca, sábados a las 22, por el canal de la ciudad. En la segunda temporada de Maravillas Porteñas, Eduardo Lázari te invita a descubrir nuevas historias ocultas de la ciudad. Desde la década de 1930, la estación Plaza Constitución es la más grande de la Argentina y la más grande de Sudamérica. Cada semana visitamos sitios emblemáticos y entrevistamos a expertos que nos cuentan por qué todos los barrios esconden verdaderas maravillas porteñas. Viernes a las 20, Canal de la Ciudad. Estamos evaluando las diferentes crisis que hay en la Argentina, marcadas por la dificultad cambiaria que está teniendo los últimos días y el alza que hay en el dólar. Vamos a ver qué políticas se pueden implementar al respecto en cuanto a las políticas públicas, principalmente. Para eso Santiago Montoya está en comunicación con nosotros, él es especialista en políticas públicas. Santiago, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Diana, ¿cómo está usted? ¿Hay alguna solución desde las políticas públicas para poder enfrentar toda esta situación de tensión en el mercado cambiario, en la economía de nuestro país? Mire, Diana, yo creo que ya todos los instrumentos económicos se van agotando en la medida en que lo que tenemos en realidad es una crisis de confianza. Una crisis de confianza, digamos, en realidad es un combo de política y de economía. Y me da la impresión de que lo que estamos viendo las últimas semanas, pocas, es que todo lo que intenta el gobierno resulta poco y resulta tarde. Evidentemente, ellos han venido corriendo la situación desde atrás y hoy se está configurando un esquema muy delicado donde, digamos, bueno, obviamente tiene
teniendo una inflación que es alta, pero no avala que tenemos que tener el temor de una hiper, pero ciertamente, digamos, hay una huida muy fuerte de cualquier tipo de activos argentinos, es decir, se quieren ir regalando las cosas, digamos, regalando en su equivalente en dólares, al valor que sea, se quieren ir de Argentina. Además, tenemos un tema de una emisión monetaria que es un caldo de cultivo para una situación potencialmente peligrosa. Y, por supuesto, el riesgo de una indexación en cualquier momento con cualquier medida que se pueda llegar a tomar. Recién, hace unas horas, el Banco Central informó un super cepo, mejor dicho, un super cepo para importaciones, es decir, por arriba de $50.000 ya empiezan a tener condicionamientos. Todo eso lo que hace es comprometer aún más el panorama futuro de la economía argentina, y si no aparece algún milagro como una inyección de dólares... Perdóname que te interrumpa. Vamos a intentar mejorar la comunicación que se viene cortando. Es muy interesante tu análisis como para poder ir viendo. Yo se venía mencionando acerca de este límite a las importaciones. Sí, bueno, pero lo estaban analizando. Bueno, evidentemente ya el Banco Central también tomó la medida. Pero me llamó la atención, él dice obviamente que es un tema de confianza. Ya no se trata de establecer políticas públicas, es la confianza. Y vos sabés... Pero es la de hace un mes. ¿Sabés, bueno, Diana, que ni idea, ¿no? Se difundió hoy una encuesta de D'Alessio Irol que dice que la hicieron entre el 24, no la hicieron hoy o ayer, sino la hicieron unos días antes, entre los miembros que integran IDEA, empresarios industriales. Y el 80% de los consultados dijo que cree que el dólar va a seguir subiendo. Y eso no es todo, el 68% de los consultados, empresarios industriales, cree que la economía va a seguir mal. Entonces uno dice, ¿cómo se cambia este clima? ¿Cómo bajás el dólar? Es como decía recién Esper, no podés cambiar de ministro ni nada, porque si alguien cree que el dólar va a seguir subiendo, va a seguir pagando y comprando a cualquier precio. Y lo mismo, si cree que las cosas van a venir mal. El sector económico que puede, claramente, ¿no? Bueno, está bien, pero también el pequeño ahorrista, ¿no? Es lo que decíamos al principio del programa. Si vos tenés no sé, 5.000 pesos para poder guardar, ¿lo ponés en un plazo fijo o te compras dólares? Aunque te den lo que sea, te compras dólares y no sos poderoso. Claro, no querés perder el poder adquisitivo del peso, lo que decís vos. Claro. Por una cuestión de confianza. Creo que está Santiago Montoya comunicado nuevamente. A ver si te escuchamos. Sí, Diana, aquí estoy. ¿Cómo estás? Nos gustaría que retomemos un poco con la confianza necesaria en el mercado que vos mencionabas. Y Giselle también estaba mencionando acerca de la cantidad de empresarios que se manifestaron en una encuesta últimamente de D'Alessio Irol, que les falta perspectiva de una hoja de ruta, de confiabilidad en la economía y demás. Exactamente. Bueno, a ver, la crisis de confianza es algo que está estrictamente fuera del campo de la economía, excede mucho a la economía y se refiere, digamos, a la política y a las instituciones. Mire, muchas veces se le pregunta a un economista y hace una explicación difícil de por qué una moneda, en nuestro caso el peso, puede ser fuerte o débil, y surge enseguida la comparación con el dólar. En el sentido de una moneda, digamos, y saliendo de la cuestión obvia de las políticas monetarias, las bases, M1, M2, que les gusta mucho a los economistas, la realidad es que una moneda construye confianza a lo largo de años, y la confianza en una moneda representa confianza en su política, en sus instituciones, en su justicia, y entonces hay un conjunto de situaciones que hace que alguien confíe en una moneda y desconfíe de la otra. Entonces, con esos elementos de análisis, Diana, y a sus colegas, lo que podemos plantear es que la crisis de confianza que enfrenta Argentina es una crisis de confianza en su política, en su rumbo político, en el rumbo político que define el gobierno, en sus instituciones, en su política exterior, en el rol que puede jugar la justicia, por ejemplo, defendiendo los derechos de propiedad, que es un tema importante para cualquiera que quiera hacer un negocio en Argentina o que pueda pensar si invertir o dejar de invertir. Y planteadas las cosas en esos términos, yo lo veo mucho más complejo que cualquier plan económico que pueda traer a alguien bajo el brazo, porque el tema no es el plan económico en sí, sino el sustento que ese plan económico tiene, otra vez, en términos de la política que conduce el país, en términos de las instituciones que sustentan eso. En Estados Unidos hablábamos del dólar. Bueno, la Reserva Federal
se ha hecho una institución respetada que muchas veces ha desoído a presidentes norteamericanos que la han querido llevar por un lado y la Reserva Federal ha ido por donde creía que tenía que ir para defender al dólar. Entonces, cuando usted confía en el dólar, usted está confiando, por ejemplo, en la Reserva Federal. Ahora, Santiago, confía en el Banco Central Argentino. Sí, no me quiero ir por las ramas. Vamos a seguir con las preguntas. A ver. ¿Cómo le va, Montoya? Nicolás Luca lo saluda. Hay algo Hola, que... Nicolás, ¿cómo está? Bien, gracias. Hay algo que ya es normal en la sociedad argentina y es que en muchas cosas cotidianas ya ni preguntamos cuánto salen, las pagamos. Ejemplo básico, un café. Uno se sienta a tomar un café y no va seleccionando dónde va a tomarse el café porque es parte de nuestra cultura, nos sentamos a tomar un café. Pero la verdad es que ni nosotros ni Francia producimos café y cuando uno va a comprarse un café en Argentina paga 2 cafés tomados en el centro parisino. Son cosas que uno no entiende, no relaciona. O sea, ¿cómo es que el efecto del dólar o la inflación puede llegar a generar esos desfasajes tan grandes? O sea, no le estoy diciendo que es más caro que tomarlo o es más barato. Estoy diciendo que son 2-1 directamente, en 2 países que ninguno de los dos lo producen y que de hecho le queda más lejos a uno que al otro el sector productivo. Y es un ejemplo para cualquier otro producto que uno consuma. ¿Cómo es que nos pasa eso que ni nos preguntamos? Vamos, compramos y pagamos. Bueno, lo que pasa es que interviene un tercer factor ahí. Recién mencionaste, creo, el dólar y la inflación, ¿no es cierto? Bueno, existe un tercer factor que es el tema de la recesión. Y cuando se forman precios, una de las cosas que hay que considerar es que las recesiones son inflacionarias, es decir, muchas veces las economías se recalientan y por un tema de exceso de demanda sobre oferta tenemos un recalentamiento de precios. Bueno, el esquema inverso, que es la recesión o depresión económica como se halla en la Argentina, agravada, por supuesto, por la cuarentena, en ese esquema la recesión o la depresión también son inflacionarias. ¿Por qué? Porque los empresarios, obligados a formar precios de alguna manera, se ven empujados manteniendo un nivel de actividad mucho más bajo que el que pueden tener, o sea, en términos de unidades vendidas, a intentar soportar los costos fijos. Los empresarios no pueden redimensionar los costos fijos, por ejemplo, está prohibido de despedir un empleado, yo no es que estoy promoviendo despedirlo, estoy haciendo un análisis de que hoy en día vendiendo la mitad o vendiendo un tercio, un empresario tiene que pagar los mismos costos fijos que tenía antes. El resultado final es un precio que resulta siendo el doble que París. Sí, Montoya, ¿qué tal? Yo me quedé con esto de la crisis de confianza, porque la pregunta es, ¿en quién no confía? ¿En quién no confían los argentinos? ¿Es en la figura del presidente a esta altura? ¿Es en Cristina? ¿Es en los argentinos, los que no confiamos en nosotros? ¿Por qué hay crisis de confianza? Tenemos que plantearnos este problema cuándo empezó. Nosotros podríamos, considerando la devaluación que ha tenido el peso, como se dicen, over the decades, a lo largo de las décadas, podríamos decir que es un problema que se ha ido cultivando en la Argentina, digamos, a lo largo de sucesivos gobiernos, pero me quiero tomar en este momento de que la actual crisis cambiaria ocurrida, como le llamamos, en realidad es la misma que empezó en abril de 2018. Así como, por ejemplo, quiero tomarlo como un ejemplo. Bueno, pero ahí el mercado ya no confiaba en Macri, por eso claro, digo. Pero y ahora entonces no confía en el presidente. Claro, el mercado en realidad no confía, es lo que decíamos antes, mira, el mercado no confía en que la política argentina, sus instituciones, entre ellas la justicia, pero no solo la justicia, sus instituciones incluyen las económicas también, el ANSES, el Banco Central, la AFIP, es decir, es un ejemplo corto que estoy dando, pero en los mercados no confían, los inversores, quienes manejan capitales, no confían en que la política argentina y sus instituciones económicas y políticas y jurídicas van a ser capaces de resolver esta cuestión económica. Esto se les cayó la ficha, digamos, en este ciclo de crisis cambiaria, les cayó en abril de 2018, no fueron suficientes los 45.000 millones de dólares que metió el fondo en Argentina para que todos se queden tranquilos que hay dólares. No fue suficiente todo eso, luego no fue suficiente el primer cepo, el segundo cepo, el super cepo que acaban de implementar,
Y esto es lo que muestra que la Argentina hoy está enfrentándose a un destino de una crisis de características aún mayores o de tener que encarar una respuesta política mucho más estructural y profunda, tratando de hacer frente a todas estas dudas. Es decir, cada vez que nosotros tenemos que enfrentar una situación, por ejemplo, veamos el deslizamiento permanente del gasto público. ¿Vamos a seguir ocupándonos del tamaño del Estado y no de cómo gasta el Estado? Esa es una de las preguntas que nos trae a este punto. Yo no digo que hay muchas preguntas y hay muchas respuestas, Santiago. Podríamos estar hablando hasta mañana de los problemas estructurales de la Argentina y su economía. En realidad, Diana, no tenemos respuestas. Justamente es la falta de respuestas la que hace que la desconfianza llegue a niveles irracionales, porque si ustedes se fijan, el nivel del dólar, lo que sería el tipo de cambio real en Argentina, cuando uno lo mira en función de promedios históricos comparables y demás, la verdad, Diana, el dólar hoy no tendría que estar tan alto, pero la desconfianza es algo que no se puede graduar, es un proceso complejo, y yo insisto, esto empezó con el gobierno anterior y este gobierno fue recibido con expectativas positivas, pensando que iba a ser capaz de hacerlo mejor, y la verdad es que yo creo que lo está haciendo peor. Santiago, muchas gracias como siempre. No, les agradezco muchísimo, lamento las dificultades de comunicación porque me gusta mucho verlos. No se preocupe, son cosas que pasan. Cosas que pasan en el medio de una readaptación de todos los sectores, incluso de la televisión también, de trabajar en medio de una pandemia, ¿no? Con las conexiones y demás. Después del corte vamos a ver qué es lo que sucede en Europa con respecto a esto.